Muy bien. Entonces, damos inicio a nuestra sesión. Mi nombre es Henry Coronado Salazar, fiscal provincial de la Selva Central. El día de hoy nos convoca un tema muy importante, esto referido sobre dos temas importantes, sobre todo que es de sumo interés. El primero de ellos viene a ser el tema de la prueba preconstituida y el segundo es la prueba anticipada. Este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, sobre todo se hace en la práctica, es decir, en el tema del litigio penal, y sobre todo vamos a desarrollar estos temas en aquellos delitos referidos a delitos sexuales, como por ejemplo en un tema de violación sexual, como por ejemplo en los delitos contra actos contra el pudor. En ese tipo de delitos, sobre todo, es importante su aplicación de este tipo de pruebas. Entonces, la clase se va a dividir en dos partes. La primera parte vamos a hacer el desarrollo teórico-práctico de estos dos temas, y en la segunda parte absolveremos algunas dudas o sugerencias que pudiese surgir de la presente sesión. Muy bien, entonces damos inicio a la sesión. Por favor, no rayen la pantalla para no estar volviendo a abrir nuevamente la diapositiva. Entonces, les voy a mostrar primero la lámina que se ha preparado para la sesión del día de hoy. ¿Alguien me puede confirmar si se observa la lámina? A ver. ¿Alguien me confirma si se observa la lámina? A ver, ya empezamos con... A ver, déjeme un segundo, ¿ya? Un ratito. Por lo visto, esto va a ser así. A ver. Muy bien. A ver, está cargando esto. Voy a convertirlo mejor en PDF y de ese modo lo vamos a mostrar. Ya. A ver. ¿Dónde está esto? A ver, confírmeme por favor si se observa. ¿Se observa? ¿Alguien me puede confirmar si se observa? ¿Sí? Sí, doctor, sí se observa, está cargando. Ya, muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Para poder hablar del tema de prueba preconstituida y prueba anticipada, primero tenemos que remitirnos al proceso penal. Cuando vamos a hablar sobre todo de prueba anticipada, este tema específico se va a realizar en una etapa previa a la etapa de juicio oral. Esta etapa previa, donde se realiza este tipo de prueba preconstituida, nos remite automáticamente a la etapa de investigación. Es decir, cuando exista una noticia criminal y Fiscalía apertura investigación contra una determinada persona, se puede realizar dentro de los actos de investigación o obtener este tipo de pruebas, sobre todo para perennizar un suceso. Entonces, la primera característica que vamos a hablar, sobre todo de la prueba preconstituida, es mencionar lo siguiente. Solo esta se hace en etapa de investigación. Es decir, puede ser realizada en diligencias preliminares o en la preparatoria propiamente dicha, pero esta está referida a perennizar sobre todo un suceso. La base legal sobre este punto específico vamos a encontrar sobre todo en estas dos normas, el 425.2 del Código Procesal Penal y el artículo 325 que habla sobre todo de las características de la prueba. ¿Alguien, por favor, puede dar lectura al 425.2 para que quede claro la regulación legal sobre la prueba preconstituida? A ver, ¿alguien? ¿Alguien tiene Código Procesal Penal? 425.2 del nuevo modelo procesal penal. ¿Alguien tiene Código Procesal Penal? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Puede dar lectura, por favor, al 425.2?
Artículo 425. Punto 2. Del nuevo Numeral modelo. 2. Numeral 2. A ver, o me he equivocado. O 325, a ver, 325. Creo que 425 es medios impugnatorios, ¿no? 325. 325, doctor. Artículo 325. Carácter de las actuaciones de la investigación. Ahí está. Correcto. Las actuaciones de la investigación solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia. Para los efectos de la sentencia tienen carácter de acto de prueba las pruebas anticipadas recibidas de conformidad con los artículos 242 y siguientes y las actuaciones objetivas e irreproducibles cuya lectura en el juicio oral autoriza este código. Muy bien. Entonces, para poder hablar sobre todo, esa 425 no es 425, está sobre medios impugnatorios, no es esa la base legal, tenemos que remitirnos a lo siguiente. Cuando vamos a hablar sobre todo de prueba preconstituida, no es lo mismo que prueba anticipada. La prueba preconstituida, sobre todo, como he mencionado, se va a realizar en etapa de investigación. Su objetivo, sobre todo, de esta prueba preconstituida es obtener información documental, porque esto va a ser la diferencia con la prueba anticipada. Se va a obtener información documental que no va a poder reproducirse en otro momento, en otro suceso. Es decir, la característica para que sea considerada como prueba preconstituida es que debe ser irreproducible, debe practicarse en una sola diligencia. Es decir, esta diligencia de los actos de investigación debe realizarse en una sola acción. Un claro ejemplo de prueba preconstituida, por ejemplo, es el hecho de hacer un levantamiento de cadáver. El fiscal no podría hacer, por ejemplo, 2 veces el levantamiento de cadáver. Otro ejemplo, por ejemplo, en este caso de la prueba preconstituida, está referido a las actas policiales, ¿correcto?, que se realizan sobre determinado hecho. Entonces, una de las características de la prueba preconstituida es que debe ser difícil su reproducción en varias ocasiones, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros nos vamos a encontrar sobre todo en prueba preconstituida, esta se puede hacer sobre todo por parte de la policía y también se puede efectuar por parte del Ministerio Público. Cuando nosotros vamos a realizar esta obtención de esta prueba preconstituida, no tiene este carácter probatorio como si fuera prueba anticipada. Es decir, en este tipo de obtención de prueba preconstituida solamente puede participar la Fiscalía o bien el Ministerio Público, pero no participa el juez, ¿correcto? Por ejemplo, una inspección ocular, un registro domiciliario, unas actas policiales que se realicen en una determinada investigación pueden ser consideradas como prueba preconstituida, ¿correcto? Ahora bien, para que tenga este valor probatorio, esta prueba preconstituida tiene que respetar ciertas reglas de la obtención de estos datos, indicios que se obtienen en etapa de investigación. ¿Cuál es? Que debe obtenerse siempre con respeto de los derechos fundamentales, ¿correcto? Y segundo, para su obtención en este caso en concreto y tenga valor probatorio, es necesario que se ponga en conocimiento de la parte investigada durante la etapa de investigación. Pero cuando menciono que debe ponerse en conocimiento de la parte investigada, me estoy refiriendo que la disposición que ordena la obtención de este dato, este indicio que va a ser considerado como prueba preconstituida, deberá estar establecida previamente como acto de investigación en la disposición fiscal. A eso me refiero cuando la defensa debe tener conocimiento de la obtención de este dato, indicio como prueba anticipada, como prueba preconstituida. Muy bien. Esta prueba preconstituida tiene distintas formas de poder introducirlo al proceso penal. De cierto modo, esta prueba preconstituida tiene que darse lectura en juicio oral, o bien puede hacerse su escucha, si fueran llamadas telefónicas, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, estas en el proceso penal no ingresan automáticamente. Para que puedan ingresar a la etapa ya netamente de actuación probatoria, esta tendrá que haber sido ofrecida en la etapa intermedia. Como he mencionado al inicio, en este caso en concreto,
para que pueda considerarse como prueba preconstituida, su obtención debe realizarse concretamente en la etapa de investigación. Otra característica de la prueba preconstituida está referido sobre todo a que en ciertas situaciones, por ejemplo, muchos consideran que esta prueba preconstituida tendría un valor determinado, es decir, ya tendría un sentido probatorio. Como por ejemplo, muchos indican los informes de Contraloría podrían ser consideradas como prueba preconstituida. Pero en el caso del tema de los informes de Contraloría, no viene a ser, desde mi opinión personal, una prueba preconstituida, sino es una prueba preprocesal, es una pericia preprocesal que se realiza en etapa de investigación. Que esta, a nivel de juicio oral, sí puede ser materia de debate en cuanto al tema de cómo se ha realizado este informe pericial, quiénes lo han realizado, qué partes del informe pericial normalmente realizan un cuerpo de peritos de Contraloría, normalmente puede efectuar un experto, por ejemplo, un ingeniero civil, otra parte del informe pericial puede realizar un abogado, entre otros. Entonces, existe una posición, si bien de la Corte Suprema, respecto a este punto específico que menciona que los informes, por ejemplo, de Contraloría deberían ser considerados como prueba preconstituida, pero desde mi opinión personal, ese punto específico de los informes de Contraloría no cumplen estas características para ser considerada como prueba preconstituida. Sobre todo, cuando vamos a hablar de prueba preconstituida, siempre vamos a hacer mención a su carácter de irreproducible, en el sentido de que yo no puedo realizar en varias ocasiones la misma acción. Esta, de cierto modo, va a obtener información. Por eso, por ejemplo, en un tema de levantamiento de cadáver, yo no puedo hacer 2 veces el levantamiento del cadáver, ¿correcto? Como, por ejemplo, si voy a recoger unos vestigios de la escena del crimen, este recojo de los vestigios de la escena del crimen, yo no podría hacerlo en 2 oportunidades. Entonces, una de sus características es que este tipo de prueba preconstituida está referida a que no pueda reproducirse en varias ocasiones la misma acción. Cuando nosotros hablamos sobre todo en delitos ya relacionados a delitos sexuales, esta va a tener una importancia sobre todo para el proceso penal. Por eso, en este caso en concreto, cuando vamos a hablar de prueba preconstituida, tenemos que hacer mención a lo siguiente. En este acto yo les voy a mostrar un documento que normalmente se aplica para el tema de prueba preconstituida en delitos sexuales. Y ustedes me dirán si este documento para ustedes es, por ejemplo, una prueba preconstituida. A ver, déjenme mostrarles en este momento este documento que es clásico, sobre todo, para el tema de delitos sexuales. A ver, ¿me confirman si se observa o no? Vamos con la, a ver, ¿se observa? ¿Alguien me confirma si se observa? ¿Alguien? A ver, ¿se observa? ¿Alguien me confirma? ¿Se observa? Está cargando, doctor. Muy Ahora bien, sí. está acá. Muy bien. El documento que les muestro viene Creo que falló la señal del doctor. Seguramente se va a volver a conectar en un instante. Vamos a esperar, por favor. Parece que perdimos señal, ¿correcto? Nuevamente les voy a mostrar. A ver, les estaba mostrando un documento, en este caso en concreto, que se aplica sobre todo en delitos sexuales, es decir, en este tema específico que nos convoca el día de hoy. Esta viene a ser, por ejemplo, un acta de entrevista única.
¿correcto? Este acta de entrevista única es de un caso real, el que les estoy mostrando. Por eso mencionaba, por ejemplo, al inicio, que no se transmita en redes sociales, sino solamente para los que están dentro de esta clase. Este tipo de acta de entrevista única se diferencia de una pericia psicológica por una sencilla razón. ¿Cuál es la diferencia con la pericia? Este acta de entrevista única lo va a efectuar un psicólogo, ¿correcto? Lo va a efectuar a un agraviado o agraviada, en este caso en concreto, por ejemplo, en este delito de violación sexual. Este acta de entrevista va a ser considerado como prueba preconstituida, ¿correcto? No va a ser considerada como prueba anticipada. ¿Por qué? Porque el acta de entrevista donde no participa el juez y solamente está el fiscal, está el abogado defensor y el psicólogo, si están solamente esos tres personas o tres partes, póngalo usted como quiera, va a considerarse como prueba preconstituida. ¿Qué es lo que se va a recoger en este acta de entrevista? En este acta de entrevista, sobre todo en aquellos delitos sexuales, que puede ser violación sexual de menor de edad, o puede ser, por ejemplo, en delitos de actos contra el pudor, lo que se va a recoger es el testimonio de la parte agraviada, ¿correcto? Cuando se recoja este testimonio a través de una entrevista en cámara GESEL, como entrevista, pero no como prueba anticipada, podemos considerar este caso como prueba preconstituida. Pero como va a ser prueba preconstituida, entonces la característica de la prueba preconstituida es que debe darse su lectura a nivel de juicio oral. Muy bien. En los delitos sexuales, sobre todo, en este caso en concreto, pongamos como ejemplo un delito de violación sexual de menor de edad, puede ocurrir dos supuestos respecto a este documento. ¿Cuáles son esos dos supuestos que puede ocurrir? Puede ocurrir que este documento sea admitido en etapa intermedia para su oralización en juicio oral, pero cuando nosotros nos encontremos en juicio oral, ya netamente en juicio oral, si la víctima, por ejemplo, la agraviada fuera una menor mayor de 14, pongamos como ejemplo, puede ocurrir que se privilegie el testimonio de la agraviada sobre este documento. En algunos casos, algunos jueces lo que exigen es que esta entrevista de la Cámara GESEL, entrevista como prueba preconstituida, sea sustituido por el órgano de prueba personal. Es decir, que concurra, en otras palabras, exigen que concurra la agraviada para someterse al interrogatorio. Y ahí viene el primer comentario que me gustaría hacer. Cuando ocurre ello, desde mi opinión personal, se busca nuevamente la revictimización de la víctima. Es decir, nuevamente lo vamos a colocar a la víctima en el suceso que ha ocurrido tan gravoso como, por ejemplo, un acto de violación sexual. Pero el tema en concreto es el siguiente. Si estamos en una entrevista en cámara GESEL, se entiende que este es como cualquier acto de investigación donde las partes pueden participar, pero no tiene un sentido probatorio como en el tema en concreto de la prueba anticipada. En una entrevista en cámara GESEL, el que va a tener de cierto modo el control de la diligencia es el fiscal, es decir, en este caso en concreto, es a través del fiscal el que va a ingresar las preguntas al psicólogo para que pueda efectuar las preguntas. ¿Cuáles son las características entonces que va a tener esta entrevista única en cámara GESEL, sobre todo en delitos sexuales? Lo primero que vamos a identificar en este tipo de documentos es, como están viendo ustedes, el lugar donde se va a efectuar. Este color negro creo que no sirve, ¿no?, para borrar datos, por eso también les mencionaba, ¿no?, porque se puede ver ahí claramente a qué persona hace mención. Y en este caso en concreto, cuando va a haber una entrevista en cámara GESEL, sobre todo si son menores de edad, va a participar la Fiscalía de Familia, ¿correcto? Fiscalía de Familia va a participar como una parte más en esta entrevista. Pero el hecho de que participe un fiscal de familia no lo convierte automáticamente en una prueba preconstituida, ¿correcto? O prueba anticipada. Se entiende que en esta entrevista en cámara GESEL, la víctima, en este caso en concreto, debe narrar el hecho, pero
esta narración que realice la víctima sobre el hecho tiene que cumplir cierto procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que esta víctima debe narrar de forma libre a través de un interrogatorio directo. Me explico. En la entrevista en cámara GESEL, las preguntas que pueda formular el fiscal, el abogado de la parte agraviada, deben ser preguntas abiertas. ¿A diferencia de qué? De la prueba anticipada. En la prueba anticipada el abogado ya no hace interrogatorio directo. En la prueba anticipada el abogado hace contraexamen, es decir, puede contrainterrogar. A diferencia de la prueba anticipada, que se aplican las mismas reglas del juicio oral, en la entrevista en cámara GESEL, así como lo que están viendo, entrevista única, se aplican las reglas de la etapa de investigación. ¿Cuáles son estas? La regla de la entrevista tiene que ser con preguntas abiertas. Y para eso existe una norma específica que deben tener en cuenta todos los sujetos. ¿Quiénes? El fiscal, el abogado del investigado. Y para eso tenemos que remitirnos a una norma. ¿Alguien, por favor, tiene un código procesal penal para que dé lectura? ¿Cómo debe efectuarse, por ejemplo, estas preguntas en una entrevista en cámara GESEL? ¿Alguien? ¿Alguien tiene un código procesal penal? ¿Alguien puede dar lectura, por ejemplo, al 170.6 del Código Procesal Penal? A ver, 170.6 del Código Procesal Penal. ¿Alguien tiene el Código Procesal Penal? A ver. Si no tienen el código, lo voy a dar lectura yo mismo, ¿correcto? Sí, okay. A ver, si tienen, muy bien. Adelante, Marlon. 170, numeral 6. Son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última en el contrainterrogatorio. El fiscal o el juez, según la etapa procesal que corresponda, las rechazará de oficio o a pedido de algún sujeto procesal. Muy bien. Esta norma del 170.6 tenemos que correlacionarlo con otra norma que viene a ser el 119.2. Por favor, el 119.2. A ver, Marlon, 119.2. ¿Qué otro? Artículo 119, interrogatorio. El declarante será invitado a manifestar cuando conozca sobre el asunto de que se trate y después, si es necesario, se le interrogará. Las preguntas que se le formulen no serán impertinentes, capciosas ni sugestivas. Muy bien. ¿Por qué he mencionado esta norma? Porque en esta entrevista en cámara GESEL, este menor es un testigo. ¿Correcto? Es un testigo. Y como es un testigo, se tiene que aplicar las normas del interrogatorio directo, porque estamos en una etapa de investigación. Vuelvo a mencionar, la diferencia entre la prueba preconstituida y la prueba anticipada en cuanto al tema procesal netamente es lo siguiente. Que en la prueba preconstituida, sobre todo, está relacionado a una entrevista en cámara GESEL, se aplica el interrogatorio directo, porque es un acto de investigación. En cambio, en la prueba anticipada, aplicamos las reglas del juicio oral. Esto quiere decir interrogatorio y contraexamen. Muy bien. Entonces ya tenemos la base legal respecto al interrogatorio directo en etapa de investigación y concretamente en una entrevista única en cámara GESEL. Aquí lo importante que tenemos que tener sobre todo en cuenta es, primero, todos los sujetos procesales, fiscal y abogado defensor, solo pueden realizar preguntas abiertas. Y aquí la forma como debemos controlar, sobre todo como defensa, es lo siguiente. Que el entrevistador, en este caso en concreto, el psicólogo que va a hacer las preguntas a este testigo menor o menor de edad, sobre todo, tiene que ser a través de preguntas abiertas. Yo les pregunto, en esta entrevista en cámara GESEL, por ejemplo, una forma como se hacen las preguntas es de este modo. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Pregunta abierta. ¿Cuántos años tienes? Pregunta abierta.
¿Tú sabes por qué estás acá? Es una pregunta, podríamos decir, ambigua. La forma correcta, ¿cómo podría ser? A ver, ¿alguien me puede decir cómo sería la pregunta correcta? ¿Por qué motivos te encuentras en esta sala o en esta diligencia o estás en este ambiente? ¿Correcto? Segundo, estas preguntas que debe efectuar el psicólogo al testigo, en este caso que está rindiendo testimonio, todos tienen que ser preguntas abiertas. ¿Qué pasa si este entrevistador, el psicólogo, realiza preguntas sugestivas o preguntas que tienen o llevan una respuesta? ¿Qué tiene que hacer usted en ese momento como abogado defensor? A ver, ¿alguien? ¿Qué haría usted si el psicólogo realiza preguntas sugestivas o preguntas que llevan una respuesta? A ver, ¿qué dicen? Objetar. Tiene que objetar, en este caso en concreto, tiene que objetar para que esa pregunta sea reformulada, ¿correcto? En este caso en concreto, ¿por intermedio de quién? Del fiscal, porque va a estar el fiscal en esa diligencia. Objeción, señor fiscal, a esa pregunta es una pregunta sugestiva. Por ejemplo, si el psicólogo le hiciera esta pregunta a la menor, imagínense que estamos en un delito de actos contra el pudor, ¿correcto? Donde también va a haber este tipo de entrevista única. Si el psicólogo le dijera, por ejemplo, a la menor de este modo, ¿es cierto que te tocó la vagina? Si le preguntara de ese modo a la menor entrevistada, ¿sería correcta o no la pregunta efectuada por el psicólogo? No, no sería correcto. No sería correcto, ¿correcto? Cuando ocurre ese Una tipo pregunta de inductiva, Ajá, pregunta, no, sugestiva. sugestiva, perdón. Cuando existe este tipo de preguntas que realiza el psicólogo, por ejemplo, ¿es cierto que el señor X te tocó el pecho? O le puede decir, ¿es cierto que te tocó las mamas? O cuando diga, ¿te tocó el trasero? ¿Te tocó la pierna? Cuando realice ese tipo de preguntas, que ya están enfocadas con una respuesta, usted como abogado tiene que objetar, ¿correcto? ¿Por qué es importante esto? Porque esta entrevista de Cámara GESEL, sin presencia del juez, es simplemente un acto de investigación. Por tanto, se aplica las reglas que ya les he mencionado del 170.6 y el artículo 119.2, que claramente menciona que las preguntas no deben ser impertinentes, las preguntas no deben ser capciosas, así como las preguntas no deben ser sugestivas, ¿correcto? Por ejemplo, si nosotros analizamos esta entrevista, por ejemplo, usted dígame, a ver, dígame ustedes, ¿esta pregunta es correcta? A ver. Esta pregunta que estoy subrayando, ¿lo pueden ver esta parte? ¿Lo pueden ver? Estaría Sí, sugiriendo es una respuesta, incorrecto. ¿no? A ver. Y ¿Cuántos de sugiere ustedes? ahí sugiere ahí en todo caso dos supuestos, ¿no? Abuso o tocamiento. Ya. ¿Qué haría entonces en este caso usted? Primero es una pregunta compuesta, ¿correcto? Ahí está diciendo, ¿tu tío, él abusó o te hizo tocamientos? ¿Es correcto o no esa pregunta? No, No, no es No, correcto. no es correcto. ¿Qué tiene que hacer usted como abogado si usted estaría en una entrevista en Cámara GESEL y esta es Objetar. tiene que objetar? Objetar. Porque le está dando ya ¿qué? Le está dando ya respuesta. ¿Y dónde está esa respuesta? ¿Alguien me puede decir dónde está la respuesta? claro. Él dormía. No, en la parte, ¿están viendo esta Abuso parte? o tocamientos. Claro. Y si estamos Claro, me sobre, está diciendo, ¿no? ya le está diciendo que él te abusó, o en Oiga. su defecto le está diciendo que él te tocó, ¿correcto? Y eso Claro, no claro. es permitido. Eso es lo que ustedes tienen que controlar, que en este tipo de delitos, de entrevistas en Cámara GESEL, y sobre todo esta entrevista en Cámara GESEL, vuelvo a mencionar, puede ser considerada como prueba preconstituida y no como prueba anticipada.
Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que en el plenario a nivel de juicio oral se va a dar lectura de esto, ¿correcto? De este testimonio que ha dado la menor o el menor ante el psicólogo. Entonces, les estoy enseñando cómo deben actuar, sobre todo como abogados. ¿Y cuál va a ser la base legal que usted va a invocar para objetar? ¿Cuál va a ser la base legal que usted va a señalar? El fiscal para que diga, bueno, vamos a reformular. ¿Cuál va a ser la base legal? La base legal acabo de mencionar. 170 y 119, doctor. El 170.6 y el 119.2. Usted le dirá, señor fiscal, aquí la norma señala que las preguntas deben ser claras, abiertas y no preguntas sugestivas. Y aquí hay un claro ejemplo de una pregunta sugestiva. Ya, pero pongamos un supuesto un poco más radical. Que esto pasó como en este caso. Le preguntó de este modo y obtuvo este resultado, ¿no? Le dice, tu tío, él abusó, te hizo tocamientos. Primero fue tocamientos. Ya le dio prácticamente la respuesta. ¿Qué hago yo como abogado defensor cuando esto ya se dio de este modo y estoy a nivel de juicio oral? Y se está dando lectura a este acta de entrevista. ¿Qué haría usted? A ver, ¿qué haría usted a nivel de juicio oral si el fiscal da lectura íntegra de esto? Va a decir tal como está. ¿Haría algo usted o no haría nada? A ver, ¿alguien? Bueno, si no hay nadie, voy a indicar. En este caso en concreto, a nivel de juicio oral, tenemos que identificar lo siguiente. Como abogado tienes que identificar si en esa entrevista, única entrevista, no estoy hablando de pericia todavía, porque luego voy a hablar de la prueba preconstituida. En este caso en concreto, lo que tienes que hacer es identificar qué preguntas son abiertas y qué preguntas son sugestivas o qué preguntas, por ejemplo, son compuestas, capciosas o impertinentes. Tienes que identificar. Segundo, cuando te toque tu intervención a nivel de juicio oral, lo que tienes que mencionar es que se ha violado un aspecto formal en su obtención. En otras palabras, se ha violado el principio de legalidad, concretamente referido al 170.6 y al 119.2 en cuanto a la obtención de información. Pero no de toda la entrevista, sino de la pregunta específica. En este caso en concreto sería la pregunta número 14 o 15, ¿cierto? Que ha efectuado, en este caso, el psicólogo. ¿Y qué es lo que voy a indicar? Primero lo que voy a indicar es que esa pregunta efectuada por el psicólogo no cumple esta regla del 170.6 y del 119.2. Por tanto, esta información que ha brindado este entrevistado, que en este caso es el testigo, no debe ser materia de valoración, porque no se ha obtenido la información correctamente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vas a indicar al final? Vas a indicar que respecto a este acta de entrevista y concretamente al punto pregunta 15, por ejemplo, en este caso, no podrá ser materia de valoración para la expedición de la sentencia. Si el juez valora, como en este punto específico, lo que estamos subrayando, ese punto, pese a que se ha hecho con preguntas sugestivas, estaría afectando el derecho de defensa. En este caso en concreto, está violando el principio de legalidad. Entonces, otro punto específico que hay que tener en cuenta. En una entrevista en Cámara Gesell, entonces, las partes, vuelvo a mencionar, las partes, fiscal, abogado defensor, solo tienen que hacer preguntas abiertas. Muchos me dirán, doctor, pero yo no puedo hacer como abogado defensor contraexamen o contrainterrogatorio cuando me toque en la entrevista en Cámara Gesell. No, porque el contraexamen se realiza a nivel de juicio oral y el contraexamen sí se puede realizar en prueba. A ver, ¿en qué tipo de prueba? Preconstituida, ¿correcto? Prueba anticipada, prueba anticipada, prueba anticipada. Prueba anticipada. Prueba anticipada, no prueba preconstituida, prueba anticipada. Estamos poniendo como ejemplo esto como prueba preconstituida. Entonces, las preguntas que debe efectuar un psicólogo, en este caso un perito psicólogo, deben ser preguntas abiertas, por ejemplo, de este modo. ¿Dónde lo hizo? ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fue? ¿En qué lugar? Y otro, a ver, esta pregunta, ¿pasa o no pasa ese test? Esta que estoy subrayando.
No pasa, pues está sugiriendo la respuesta. Está, no pasa, ¿cierto? Subjetiva. Sugestiva. ¿En qué lugar? En tu casa. Prácticamente le está direccionando, ¿correcto? Hasta acá nomás hubiese sido bueno, ¿cierto? Hasta aquí, ¿cierto? Hasta ahí, ¿cierto? Donde dice, Sí, hasta ¿en ahí. qué lugar? ¿En qué lugar? Hasta ahí pasa la pregunta. Claro. Pero cuando menciona esto, en tu casa, le está Es sugiriendo subjetiva. la respuesta. Por tanto, es sugestiva y debe ser materia de objeción. El que debe resolver la objeción es el fiscal inmediatamente. Por eso la norma dice, a ver, para recordar nuevamente, doctor, el que estaba apoyándome con la lectura, 170.6, ¿quiénes pueden resolver? A ver, Sí, 170.6. son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última en el contrainterrogatorio. El fiscal o el juez, según la etapa procesal que corresponda, las rechazará de oficio o a pedido de algún sujeto procesal. Muy bien. Entonces, ¿quién tiene la facultad de resolverlo? El fiscal, si es que es una entrevista como lo que estamos observando. Claro, si usted no sabe esto, va a permitir, pues, y luego, ¿qué va a ocurrir? Una sentencia, pues, porque esto va a leerse en nivel de juicio oral. Muy bien. Segundo, a ver, vamos a seguir identificando en esta entrevista, por ejemplo. A ver, vamos. ¿Esta pregunta sería correcta o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? No, porque le está indicando prácticamente que le tocaba, ¿no? Ah, claro, ¿dónde te tocaba? No puede haber esa parte. O sea, podríamos decir, a ver, nárranos, niñito, ¿qué es lo que pasó? Ya debió haberme dado esa información previa del tocamiento, ¿correcto? Pero no puede ir directamente. ¿Dónde te tocaba? No, no, ya me estás diciendo que te tocaba. ¿Qué pasaría si no le ha tocado? Pregunta sugestiva, ¿correcto? Aquí dice mis partes íntimas. Y cuando dice partes íntimas, ¿qué es lo que debe buscar el psicólogo? Debe buscar una precisión. A ver, niñita, díganos, o niñito, díganos, ¿a qué te refieres cuando mencionas partes íntimas? Indíquenos, párate, señale. Por ejemplo, para la defensa es importantísimo eso, ¿eh? Porque puede ser que diga, por ejemplo, me ha tocado la pierna y luego se toca el muslo. O se toca el muslo y luego dice, esta es mi pierna. Y en sí no es su pierna, sino es otra parte de su cuerpo. ¿Correcto? Entonces, cuando dice, por ejemplo, de mis partes íntimas, a veces me besaba por acá abajo. Por ejemplo, dice, señala con sus manos entre las piernas, eso es lo que siempre hacía, dice. Otro. Doctor, pero en la pregunta 34 ya le dice que lo tocaba. ¿Dónde está la 34? A ver. Sí. 34 dice, Sí. tú no le comentaste a nadie, o si por qué esos 2 veces. Incluso En la esta parte de no. la respuesta dice que sí lo tocaba. ¿En qué parte? ¿En la pregunta 34? Sí, siempre que me tocaba o me besaba. 34. A ver, aquí está la 34. Dice, tú no le comentaste a nadie, o si porque esas 2 veces. Aquí Abajo, dice, sí, abajo en la última parte dice ya, siempre que me dice, tocaba o a me ver, besaba, me acariciaba. nunca, no, ya antes cuando era pequeña, yo no sabía qué es el abuso. Yo pensé que era un tipo castigo. Eso tenía que hacer para que me den plata, porque siempre que me tocaba o me besaba, me acariciaba, siempre me daba. Ah, ya. Si es que ha dado ya la información, tocaba, sí lo puedes hacer preguntas, ¿no? Entonces, doctor, la técnica correcta en todo caso sería una abierta y una cerrada, ¿no? Claro, ajá, una abierta y una cerrada. Pero primero debo obtener la información. ¿Cuál es la estrategia? Primero hay que decirle, a ver, niñito, o joven o adolescente, nárranos, dinos de forma libre todo. Primero es escucharlo de forma libre. Diga qué es lo que ha pasado. Entonces empieza a hablar, hablar, hablar y luego vamos parte por parte. ¿Muy bien? Otro, a ver si encontramos aquí para que vean si cumple o no la regla. Por ejemplo,
¿Se puede hacer esta pregunta? Esta que dice, dime por qué tu tío se quedaba en casa. ¿Es correcta esta? ¿Pasaría ese test o no? ¿Por qué se quedaba tu tío en tu casa? Si fuera así, sí pasaría, ¿correcto? Otra pregunta. ¿Esta pregunta es correcta? A ver. No, te está sugiriendo, ¿no? El abuso. Claro. Cuando él te abusaba, ¿él estaba sano o había tomado licor? Entonces la pregunta era, ¿cómo se encontraba? En este caso, si ya dijo que me había abusado, ¿cómo se encontraba dicha persona? ¿Correcto? Otra. Busquemos una más. Pero de la gran mayoría de casos, mira, de las preguntas, sí hay preguntas abiertas, ¿cierto? ¿De qué año? ¿Con quién vivías en tu casa? ¿Cuántas mujeres vivían en tu casa? Pero acá cuando dicen mujeres, es pregunta sugestiva. Ah, ya había dado una respuesta acá, ¿no? En la 77 dice, ¿tú con quién vivías en tu casa? Mis hermanitas y mi papá. ¿Cuántas mujeres vivían en tu casa? 2 hermanitas conmigo, La somos 3. 75 no sería válida, doctor. A ver, vamos con la 75. A ver, esta. Más o menos será finales, será de octubre. Ah, claro, le estaba sugiriendo, pues, ¿no? Ese punto es importantísimo que se tenga en cuenta desde la defensa. O sea, no es simplemente ir a una entrevista de cámara Gesell, sentarme y escuchar, bueno, que hable lo que hable. No, aquí tienes que controlar que la información ingrese correctamente. En todo caso, podríamos decir, ¿en qué mes ha ocurrido ello? ¿No? Una pregunta abierta. Entonces, la declarante nos dirá, el mes que ha ocurrido fue, por ejemplo, en octubre, y luego habría que preguntar qué día del mes de octubre, ¿no? Tal vez ahí hace una precisión ya de fecha exacta, ¿no? Ya. Otro. A ver, identifiquemos otros. Y acá, esta pregunta 105, ¿pasa o no pasa? La 106. A ver, la 105, No. acá, ¿dónde está? A ver. 105. Tu tío cuando se quedaba en tu casa a dormir, ¿dónde dormía? ¿En qué cuarto dormía? ¿Pasa o no pasa ese test? Es una pregunta compuesta, tiene que ser materia de objeción, porque me está diciendo, aquí está, mira, ¿dónde? Dice, tu tío cuando se quedaba en tu casa a dormir, ¿dónde dormía? Luego, ¿en qué cuarto? ¿Lo ven? Entonces, ahí tiene que ser materia de objeción, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería la pregunta correcta? ¿Dónde dormía? ¿Dónde dormía? Así general, ¿dónde dormía? Bueno, dormía en el cuarto, en la sala, en la cocina, en el mueble, en el no sé. Pero no puedes estar sugiriendo. ¿Dónde dormía? ¿En qué cuarto dormía? Aquí le está sugiriendo prácticamente qué lugar. Le está sugiriendo el lugar denominado cuarto, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está sugiriendo o no? Claro. Claro, está sugiriendo el cuarto. ¿Qué tal el señor no dormía en el cuarto? Si no dormía en la sala o dormía en el patio, ¿correcto? Otro punto específico para que vean aquí. A ver, 122. Esta. ¿Pasa o no pasa? A ver, ¿qué dicen ustedes? No, no pasaría, ¿no? Está sugiriendo que fue en la madrugada, ¿no? Claro.
Sugestiva. Me decía, y creo que ya se dieron cuenta cómo debe ser el interrogatorio, ¿cierto? Y me da muchísimo gusto que ya por lo menos le capten la idea, porque esto es única, no va a haber otra vez esta entrevista. No va a haber, es una sola vez. Y si el fiscal solamente ofrece esta entrevista para juicio oral, va a leerse esto. La menor no va a ir a declarar por un tema de revictimización. Entonces, aquí donde está la clave, que la información debe obtenerse de forma libre, sin sugerir. Debe haber preguntas abiertas, un hecho por pregunta. Aquí claramente está diciendo, eso fue en la madrugada. Luego, ¿tú estabas despierta? Otro. ¿Te despertaste? Tercero. ¿Él te despertó? ¿Cómo debería ser la pregunta en este caso? ¿Alguien me puede indicar cómo debió haber sido? A ver, esta que estamos subrayando en este momento. A ver. Esa. ¿Cómo debió ser la pregunta? Recuerda la hora. ¿A qué hora ocurrió? ¿Correcto? ¿A qué hora ocurrió? ¿Qué hora era? ¿Qué hora era? Era, bueno, la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 8 de la noche, 3 de la tarde. Otro, ¿tú estabas despierta? Así era la pregunta. ¿Es correcto eso? ¿Cómo te encontrabas en ese momento? Bueno, me encontraba dormida, me encontraba despierta, me encontraba sonambulando, no sé. ¿Te despertaste? ¿Él te despertó? ¿Cómo fue? ¿Es correcto esto? ¿Te despertaste? ¿Él te despertó? ¿Cómo fue? No es correcto. No es correcto, ¿correcto? No es correcto. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, como si ya les he mencionado, si esta parte fuera el punto central de la entrevista, imagínate que ahí decía, yo sentía que me agarraba, acariciaba, me levanté y él estaba en mi cama durmiendo. Donde yo me estaba durmiendo estaba en la cama de mis hermanas, pero yo me levanté, estaba a mi costado y mi tío me decía, duérmete, duérmete. Yo trataba de dormir, pero él seguía y me tocaba. Muy bien. ¿Qué hacemos nosotros como abogados ante esta pregunta a nivel de juicio oral? Ya les enseñé. ¿Qué tienen que hacer? Objetar. No. Objeción. No, en juicio oral ya no hay objeción. Esto de la objeción va a ser en la entrevista, ¿correcto? En la entrevista, cuando el psicólogo le está preguntando al agraviado. Indicar en todo caso, ¿no? Que dicha pregunta no puede ser valorada en juicio. Muy mientras bien, ese es el punto, no se olviden, si alguien no les enseña, bueno, pues ahí están, para aprender, por favor. Doctor, Cuando disculpe la interrupción. Doctor, en todo caso, si nosotros como abogados de la defensa advertimos este tipo de preguntas en un acta, en el entendido de que haya participado otro abogado en ese momento, y nosotros asumimos la defensa recién en juicio oral, y advertimos esta situación, nosotros en todo caso, antes de la actuación probatoria de esta documental, porque se va a dar lectura en juicio oral, podríamos, en todo caso, a través de un incidente, solicitar la exclusión de esta. No, es que no va a ser todo, pues. Usted está viendo, mira, de los 120 preguntas, ¿cuántos creen que hemos identificado? Unos 5, 10, exacto. Claro, solo las preguntas impertinentes. Solo las preguntas impertinentes, sugestivas. ¿Cuál es la clave? Que usted lea el acta, identifique el tipo de pregunta. Pongamos que aquí hay, a ver, ¿cuántas preguntas hay en esto? A ver. Aproximadamente 150, ¿ya? Pongamos. 150 preguntas. De las 150, lo que tiene que hacer usted es identificar en qué número, por ejemplo, de qué número de pregunta hay pregunta sugestiva compuesta. Lo que tiene que hacer a nivel de juicio oral ya les he mencionado. Identificar, bueno, señor fiscal, que dé lectura a los 150. Muy bien. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Yo qué haría? Empiezo a subrayarlo. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, esta lo subrayo, lo pongo resaltador, póngalo amarillo, verde, rojo, el color que te gusta.
y todo de ese modo las preguntas sugestivas. ¿Qué le vas a decir hoy en día en la audiencia virtual? Le va a decir, señor juez, esas preguntas del acta de entrevista, la pregunta 1, la 5, la 20, la 80, la 100, usted no puede valorarlo. ¿Por qué, doctor? Porque no cumple, pues, el aspecto formal de su obtención. Rompe este principio de legalidad de cómo debe obtenerse la información del testigo. ¿Y cuál es la base legal? Te va a decir. La base legal es el 170.6 y el 119.2, que concretamente menciona que la información debe obtenerse de forma libre, con preguntas abiertas. Y aquí, señor magistrado, se observa lo siguiente. Véalo la pregunta. La pregunta es una pregunta sugestiva, que le está sugiriendo una respuesta. La pregunta es una pregunta compuesta. Por tanto, esta información no ha ingresado correctamente. Muy bien. Esa viene a serle el argumento que tendrías que hacer a nivel de juicio oral cuando el fiscal lea todo. Yo no me estoy oponiendo a su lectura íntegra, señor juez. Yo lo que estoy argumentando es que no debe ser materia de valoración la pregunta 1, 3, 5, 80, 100, donde se aprecia ¿qué? Se aprecia preguntas sugestivas, compuestas, que no están permitidas para la obtención de esta información. Muy bien, si usted lo valora, esto va a llevar a un tema de nulidad. Pues. De ese modo. ¿Correcto? ¿Han entendido entonces esta parte? A ver, por favor. Sí, doctor. Muy bien, entonces, hasta aquí el tema de una entrevista. Quiero... la luz, un favor. Ya, entonces, dejo de compartir esto. Esta entrevista que se hace en cámara GESEL, sin presencia del juez, no puede ser considerado como prueba anticipada. A lo sumo podría ser considerado prueba preconstituida. Y si es prueba preconstituida, tendrá que oralizarse a nivel de juicio oral. ¿Correcto? Darse lectura a nivel de juicio oral. Ya saben cómo ustedes tendrán que actuar en su momento específico. Muy bien. Ahora continuamos con el siguiente. En este caso en concreto, el otro tema que nos convoca el día de hoy viene a ser el tema de la prueba anticipada. Muy bien. Para que no quede confusión sobre el tema de la prueba preconstituida y la prueba anticipada, habría que indicar lo siguiente. Ambas, primero, prueba preconstituida y prueba anticipada se realizan en etapa de investigación. La diferencia radica en la prueba anticipada de que ésta se obtiene con presencia de un juez, que viene a ser juez de investigación preparatoria. A diferencia de la prueba preconstituida, la prueba anticipada adquiere el valor probatorio de juicio oral. Esto quiere decir lo siguiente, que en una prueba anticipada sí se puede hacer contraexamen, sí se puede hacer preguntas sugestivas por parte del abogado defensor, por ejemplo, del investigado. Aquí se aplican las mismas reglas de la etapa de juicio oral. Muy bien, para este tema específico de la prueba anticipada, también tenemos norma que regula. A ver, ¿alguien puede dar lectura del 242? A ver, 242. ¿Alguien puede dar lectura al 242? ¿Alguien tiene código? ¿Qué numeral, doctor? A ver, es harto, ¿no? Pero, a ver, denle lectura al primer párrafo nomás, doctor. Correcto. Durante las diligencias preliminares o una vez formalizada la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal o de los demás sujetos procesales, podrá instarse al juez de la investigación preparatoria la actuación de una prueba anticipada en los siguientes casos. Muy bien. Y aquí queremos explicar lo siguiente. El tema de la prueba anticipada es para obtener testimonio, ¿correcto? ¿Testimonio de quién? De un testigo o de un perito, ¿no? En este caso en concreto. Pero va a tener ciertos supuestos en los cuales debe darse. Primero, esta se da a través de un requerimiento que va a efectuar ¿quién? El fiscal al juez de investigación preparatoria, ¿correcto? Es el juez de investigación preparatoria el que va a señalar fecha y hora de esta prueba anticipada. En este caso en concreto, esta obtención de esta información, sobre todo personal, cuando mencionamos obtención de
información personal, nos estamos refiriendo sobre todo a testigos y peritos, se va a darse por una situación especial que debe concurrir en el proceso penal. ¿Correcto? En este caso en concreto, no es la obtención de información documental, es la obtención de información de órgano de prueba personal, testigo o perito. Ahora bien, en esta prueba anticipada, sobre todo, como habíamos mencionado, rige las mismas reglas de la etapa de juicio oral. Si nosotros, por ejemplo, estamos en una prueba anticipada, pongamos en un caso de violación sexual, y les voy a mostrar, igual que en el otra, una pericia. Voy a dejar de compartir un segundo, y les voy a mostrar esta. A ver, no sé de quién es esta. A ver. Ya. Por ejemplo, ustedes pueden observar A ver. Sí, doctor. ¿Lo pueden ver? Sí, doctor, se puede ver. Ya. Muy bien. Entonces, para que sea prueba anticipada, la característica es que debe estar presente un juez de investigación preparatoria. Normalmente, cuando va a ser una prueba anticipada, sobre todo en delitos sexuales, como por ejemplo una violación sexual, un acto contra el pudor, en este tipo de delitos gravosos, esta entrevista lo va a efectuar ¿quién? Lo va a efectuar un psicólogo, ¿no? En este caso un psicólogo que es perito. Pero sobre todo, aquí en el tema de la pericia psicológica, es una pericia psicológica, lo que va a ser importante es que el abogado defensor puede hacer contraexamen. Esta vendría a ser prácticamente el resultado, digamos, de esa entrevista que ha efectuado a esta persona. Cuando vamos a estar en una prueba anticipada, entonces, se realiza con presencia de un juez, tiene que estar presente el abogado defensor, tiene que estar presente el fiscal. Las preguntas que va a formular primero serán del fiscal, es decir, del Ministerio Público, por intermedio del juez, ¿correcto? ¿A quién? Al psicólogo. Y estas preguntas que realice el fiscal tendrán que ser preguntas abiertas, como ya les he mencionado. Segundo, en esta etapa ya de prueba anticipada, sí el abogado puede realizar contraexamen, es decir, puede hacer aquellas preguntas cerradas o preguntas sugestivas. El resultado de esta entrevista, sobre todo de prueba anticipada, normalmente lo van a plasmar en un acta y también va a servir para que se realice un informe pericial, ¿correcto? Este informe pericial, seguramente muchos han visto, puede tener varias páginas. Por ejemplo, en este caso, una pericia psicológica, esta puede ser el 1, 2, pero usted deberá entender que cuando se hace una pericia psicológica, sobre todo a través de una entrevista en Cabra Gesell, viene a ser uno solo, ¿correcto? Viene a ser uno solo. Cuando nosotros nos encontremos entonces como prueba anticipada, el abogado defensor sí puede hacer contraexamen. Puedo hacerle preguntas cerradas y sugestivas ¿a quién? Al testigo que está declarando delante del juez. Por ejemplo, si estamos en un tema de actos contra el pudor, yo le puedo decir, por ejemplo, una pregunta al testigo a través del psicólogo que me diga, una pregunta para que me conteste con un sí o no. Es cierto que no te tocó, por ejemplo, en tus partes íntimas. Por ejemplo. Entonces, esa pregunta es una pregunta sugestiva y el testigo simplemente me podría decir, sí, no me tocó. O puede decir, no, no me tocó en la vagina, sino me tocó en el muslo. ¿Correcto? Entonces, la característica de la prueba anticipada es que esta no pueda reproducirse. Ya va a tener un sentido probatorio como si hubiese realizado o como si estaría realizándose a nivel de juicio oral. Ahora bien, aprovechando este tema, aprovechando este documento que les estoy mostrando, sobre todo hay un problema, sobre todo por el abogado defensor,
cuando va a hacer contraexamen al psicólogo. Muy pocos abogados saben realizar contraexamen a un experto, es decir, a alguien que tiene expertise en una determinada rama. Ustedes, por ejemplo, si tuvieran esta posibilidad de contraexaminar a este perito psicólogo, ¿cuáles serían los ejes temáticos específicos que usted tendría que abordarlo? Teniendo en cuenta que aquí, por ejemplo, dice afectación psicológica compatible al motivo de referencia dinámica, al motivo de referencia, personalidad en construcción, entre otras. ¿Sabe usted cómo tiene que abordar? A ver. El método que utilizó. Ya, pero el método que utilizó, pero no como pregunta abierta, sino como pregunta sugestiva. Por ejemplo, si dice método, habría que ubicar. Aquí hay método. A ver, vamos a revisar este documento, ¿ya? A ver, por partes. Motivo, historia personal, educación, trabajo, intereses, vida sexual, antecedentes judiciales, actitud, instrumentos y técnicas, entrevista, test de familia, análisis, interpretación, análisis fáctico, conclusiones. Muy bien. Como bien dijo el doctor, no hay método, ¿cierto? Entonces sería la técnica. No, una cosa es técnica y otra cosa es método. Entonces, ¿cuál podrías abordar, por ejemplo, un eje temático? Que es cierto, por ejemplo, señor perito, que su pericia no tiene un método, ¿verdad? No tiene un método. ¿Cuál es el método que ha utilizado? Pero yo no le puedo preguntar cuál es el método, sino yo le voy a hacer preguntas sugestivas en el sentido de que le voy a decir, tu informe pericial es cierto que no tiene un método, ¿verdad? Si tiene, te va a decir, ya, a ver, muéstrame, ¿dónde está? No está, pues. Pero no le hagas preguntas abiertas, hazle preguntas sugestivas. Otro punto que podría abordar, a ver. ¿Qué otro punto podrías abordar aprovechando este documento para contraexaminar a este perito, a este experto? ¿Algo? Ya. Entonces, solamente quería mencionar lo siguiente. En prueba anticipada, sí yo le puedo hacer contraexamen al testigo, ¿correcto? A diferencia de la prueba preconstituida donde se aplican las reglas del interrogatorio directo. Ahora, dejo de compartir esto y les voy a mostrar otra lámina, en este caso en concreto para que ustedes me digan si esta es una pericia o es otro tipo de documento. A ver, déjenme abrir una más. A ver, vamos con esto. Esta... está aquí. A ver, un segundo. Entonces, una de las características de la prueba anticipada es su irrepetibilidad. Es decir, no puede repetirse en varias ocasiones, ¿correcto? Esta se hace en un solo momento. En este caso, por ejemplo, las inspecciones, las reconstrucciones, tienen este carácter irreproducible, ¿no? Y en el tema de cámara Gesell, sobre todo, como habíamos mencionado, esta se va a realizar en delitos sexuales en una sola ocasión. Pero esta única ocasión tendrá que ser siempre, para que sea considerada como prueba anticipada, con presencia del juzgador, es decir, con presencia del juez de investigación preparatoria, donde se aplica las mismas técnicas de la etapa de juicio oral. A ver, permítame primero descargar este archivo y luego les voy a mostrar y les diré a ustedes cómo debería ser considerado este documento también, por ejemplo, en delitos sexuales, como por ejemplo una violación sexual, un delito de actos contra el pudor. A ver, permítame. Creo que está por acá. Muy bien, esta. Ya.
Acá le vamos a poner certificado. ¿Se observa? A ver, me confirman si se observa. ¿Se observa o no se observa? Está cargando, doctor. Ya, a ver. Muy bien. Ya sí se observa. Ya, sí se observa. Esto también es importantísimo como parte de lo que ustedes tienen que conocer. ¿Cuántos de ustedes ha visto alguna vez un certificado médico legal? ¿Alguien la vio? ¿Lo conoce? ¿Sí? Muy bien, entonces la pregunta es, ¿qué viene a hacer este certificado médico legal? ¿Es una prueba anticipada? ¿Una prueba preconstituida? ¿Viene a ser una pericia? ¿Viene a ser un informe? ¿Qué viene a hacer? A ver. ¿Alguien me puede decir de los ¿Una participantes? pericia, doctor? Ya, bueno, a ver, ¿quién me dice pericia? Lorenzo, ¿cierto? Lorenzo, ¿no? Sí, doctor. Ya, vamos. Es un informe, doctor. Ya, vamos. Hay dos, mira, hay dos posiciones hasta ahora. Ya voy a anotar. Uno me dice pericia y el otro me dice informe. A ver, ¿dónde está un lapicero? Para recordar nada más. Pericia y el otro me dice informe. ¿Alguien más? A ver, los demás, para ustedes, ¿qué viene a hacer este documento que les estoy mostrando? Un Es informe, doctor. Es un informe pericial, ¿no? Informe pericial, ya. ¿Todos están de acuerdo que es un informe pericial? ¿Y acá qué dice, no? Presenta signos de defloración antigua. O sea, estamos para el caso específico que estamos viendo el día de hoy, delitos sexuales. ¿Qué viene a hacer este documento para ustedes? A ver. Doctor, puede ser una pericia ya que nos indica la condición del presunta víctima o el agraviado. Ya, pericia. Ya, muy bien. Es un informe. Informe. Podría ser, en todo caso, es un informe pericial que tiene pues la condición de prueba preconstituida, ¿no? Ya, prueba preconstituida. Prueba preconstituida. Ya, todos están de acuerdo. A ver, ¿alguien más? A ver, alguien más que me diga, ¿cómo lo considera usted? Porque a partir de lo que usted lo considera, esto va a tener trascendencia. Yo creo que a partir de hoy usted va a cuestionar este documento. Es parte de los actuados, doctor. Ya, no, sí, pero es parte de los actuados, pero ¿cómo debemos considerarlo? ¿Cómo considera usted? Si mañana le formulan una acusación y presenta este documento en la etapa intermedia. No, pero, doctor, al momento de postular el requerimiento acusatorio que se da en la etapa intermedia, cuando nosotros ofrecemos nuestros medios de prueba para su actuación, lo correcto es ofrecer al órgano de prueba que ha expedido dicho informe pericial, Muy ¿no? bien, pero para su valoración, ya, muy bien. Pero ahí radica la importancia. Si usted considera que es un informe pericial, ¿lo va a ofrecer al que ha suscrito? ¿O lo va a ofrecer el documento? Se ofrece al órgano de prueba que ha practicado dicho examen pericial. No, claro. No me estoy refiriendo a eso. Todos sabemos que en tema de pericia tienes que ofrecer al órgano de prueba, ¿correcto? Sino aquí radica en considerar. Si usted considera que es una pericia, a ver, ¿cuántos de aquí consideran una pericia? A ver, voy a ver aquí. A ver, solamente alcen la manito. A ver, ¿para cuántos de ustedes esto es una pericia? A ver, ¿es la mayoría o es muy pocos? A ver, ¿para cuántos esto es una pericia? ¿Para 3 personas? ¿Y los demás? A ver, alcen la manito solamente para ver. Porque si usted considera que esto es una pericia, desde mi punto de vista ya está entrando mal para el proceso. Ya, gracias. Gracias. Bajen. A ver, para todos los que me han dicho que es pericia, lea usted el 178 del Código Procesal Penal. A ver, ¿alguien tiene un código por ahí? 178. A ver, ¿quién me estaba apoyando con la lectura del código 178? Sí, Código. A ver, ¿qué dice el 178?
El numeral 1, con sus apartados. Artículo 178. Contenido del informe pericial oficial. ¿Ya? ¿Qué dice? El informe de los peritos oficiales contendrá el nombre, apellido, domicilio y documento nacional de identidad del perito, así como el número de su registro profesional en caso de colegiación obligatoria. Literal B, la descripción de la situación o estado de hecho, sea persona o cosa sobre los que se hizo el peritaje. Literal C, la exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo, la motivación o fundamentación del examen técnico, la indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y reglas de los que se sirvieron para hacer el examen, las conclusiones, la fecha, sello y firma. Ya, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. A ver, los que me han dicho que era pericia, dígame, ¿dónde está el objeto? A ver, lo voy a bajar esto, un poquito lo voy a bajar. Un ratito. Para que lo vean. A ver, véanlo bien, ¿ya? Véanlo bien. Voy a hacer dos pasadas. Dígame, en este documento de una carita, dígame, ¿dónde está el objeto? El objeto de la pericia. ¿Alguien me puede indicar, por favor, si ha encontrado el objeto de la pericia? ¿Dónde está? ¿Cuál fue el objeto de la pericia? Segundo, ¿alguien me puede decir dónde está el método? Ustedes en juicio oral no le han dicho, a ver, señor médico, dígame, ¿qué método ha utilizado para esto? Dice, bueno, el método que he utilizado, A, B, C, D, ¿cierto? A ver, dígame, en este documento, ¿dónde está el método? En este documento, dígame, ¿dónde está la técnica utilizada? Técnica utilizada. En este documento, dígame, ¿dónde está la corriente científica que respalda las conclusiones? Se supone que un informe pericial es una evaluación científica, ¿cierto? Que tiene que seguir una corriente mayoritaria que diga, sí, esa técnica, ese método aplicado, esa evaluación es lo correcto. No es que a mí se me ocurre, yo digo, bueno, debe ser de ese modo. No, 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 estamos en lo que me han dicho, informe pericial. ¿Dónde está la corriente científica? ¿Dónde está la bibliografía? ¿Dónde está la corriente científica? ¿Dónde está el autor ABC que menciona que así debes arribar a esta conclusión? A ver, ¿alguien me puede decir dónde está? ¿Dónde están las guías con los cuales se ha basado para arribar a estas conclusiones? ¿Hay alguna guía? Aquí lo único que yo veo que es data, luego dice examen médico presenta, luego dice antecedentes y conclusiones. A ver, dígame, ¿es una pericia o qué es esto? Para los que me han dicho que es una pericia. Si este señor va como perito, y ese del ofrecimiento ya le he dicho, aquí no, nadie está discutiendo que debe ir al órgano de prueba personal a juicio oral. No, lo que estoy diciendo es, ¿esto dónde vas a cuestionar? En su admisión. ¿Dónde? En etapa intermedia. Por eso depende mucho esto. Si tú vas a decir que esto no es una pericia, es un informe pericial, o sea, es un informe, pero no es pericia, entonces va a tener otro sentido de ofrecimiento. ¿Correcto? Si es un informe, esto a lo sumo será su opinión de este experto, pero no viene a ser determinante. Si es una pericia, es determinante, porque ha llevado a cabo un procedimiento científico para arribar a una conclusión. Si usted lo considera que esto no es una pericia, entonces, ¿qué es lo que va a hacer en etapa intermedia? Va a oponerse, pues. Va a oponerse a su admisión como pericia. ¿Y por qué me voy a oponer? Porque no cumple el presupuesto del 178. Ya, en el peor de los casos, que sea admitido, ya como pericia, pongamos como supuesto. Ya el señor ha sido admitido como perito. ¿Sabe usted cómo desacreditarlo a este señor? A ver, ¿alguien me puede decir cómo lo desacreditaríamos? A ver, pongamos un ejemplo. ¿Algún voluntario? A ver, quiero un voluntario que se ponga en el rol de este señor, el que ha suscrito este documento. ¿Algún voluntario? A ver, ¿alguien? A ver, no hay voluntario. Ya, ¿cuál es tu nombre, por favor?
Odalis. Odalis. Odalis, tú vas a ser la médico que ha suscrito esto, ¿cierto? Está Ya. bien. Odalis, yo voy a ser el abogado que le va a hacer contraexamen en juicio. Odalis, ¿tú eres médico? Así es. Sí. Y trabajas, y este es el documento que has suscrito, ¿cierto? Sí. Y siempre suscribes con este sello, ¿verdad? Efectivamente. Y en el sello dice médico legista, ¿cierto? Así es. Y usted es verdad que no es médico legista, es solamente médico, ¿verdad? Así es. Primer punto que ya la defensa debe haberse dado cuenta, ¿cierto? Cuando este médico me dice que suscribe siempre con este sello que dice que es médico legista, sin serlo, ¿qué implica? Que está usurpando una profesión o un cargo que no le corresponde. Primer punto a tener en cuenta. Segundo, Odalis, ¿tú eres perito, sí o no? Sí. Sí eres perito. Y has hecho más de 10 pericias, ¿cierto? Así es. Y sabes cómo debe ser una pericia, ¿verdad? Claro que sí. Y sabes que una pericia debe tener ciertos requisitos, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y dentro de esos requisitos, por ejemplo, es que debe tener una técnica. Así es. Debe tener un método. Sí, claro. Debe tener un amparo doctrinario, una corriente científica que debe respaldar esa posición. También. Muy bien. Este documento que te demuestro, denominado certificado médico legal, ¿es pericia o no es pericia? ¿Qué es? Sí, es una pericia. Muy bien. Usted dice que es una pericia. Es cierto que en este documento no existe el objeto, ¿cierto? Cierto. Es cierto que en este documento que usted dice que es pericia no existe técnica utilizada, ¿verdad? Cierto. Es cierto que en este documento que usted menciona no se menciona los instrumentos utilizados, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Entonces, si estamos diciendo que usted no ha plasmado en este documento lo que hemos mencionado, entonces, a lo sumo, ¿cómo podemos considerarlo este documento? ¿Que es nulo? Que es nulo. Mira, ¿a qué ha llegado? ¿A qué ha llegado? Ella misma está diciendo que esto no sirve. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde radica la importancia de esto? La importancia radica en la etapa intermedia. Si en etapa intermedia usted como abogado se opone a la admisión como perito a este señor que ha suscrito este documento, tiene que fundamentarlo ¿dónde? Tiene que fundamentarlo en la pertinencia. Pertinencia. Recuerden que etapa intermedia, utilidad, pertinencia y conducencia del medio de prueba para su actuación en juicio oral. Pertinencia. No es pertinente, señor. ¿Por qué? Porque este documento no cumple el presupuesto del 178 y a lo sumo podría ser considerado ¿qué? Podría ser considerado un informe. Podría ser considerado ¿qué? Una opinión técnica, pero no una pericia. Muy bien. A ver, entonces, muchos... A ver, ¿quién me está diciendo? Doctor, muy buenas noches. Doctor Henry, muy buenas noches. Un gusto escuchar su ponencia. Sí, yo soy Rodolfo Roiro y quería preguntarle un poco sobre este tema. Veo su expertise. Quería preguntarle un poco, por ejemplo, cuando de pronto ya se cometió los errores, porque estamos aprendiendo, y de pronto, cuando ofrecieron en su momento todos los medios de prueba, pasaron todos como si fuera pues, un río, pasaron todos. Ahora, en el juicio oral... A ver, un ratito, un ratito. Hay un audio que se está filtrando. A ver, por favor, el que está con el otro audio, apáguelo. Estamos con el doctor Rodolfo primero. Ya. Sí, de pronto en esta etapa se pasó todo, ¿no? Porque por lo general el fiscal dice, ofrezco esto, y estamos en ese trajín y se pasó todo, todo lo que de pronto usted nos está enseñando se pasó. Ahora,
en la siguiente etapa del juicio oral, ¿algo podemos hacer todavía o ya no podemos hacer o ya estamos atados de mano? Porque entiéndase, doctor, que de acuerdo al Código de Procedimientos Penales de 1940, la figura era diferente. Por ejemplo, yo soy de Atevitarte, de Lima Centro. Y aquí en Lima Este será más o menos, calculo, 2 años que recién, 2 años, algo así, que recién ha ingresado el Código Procesal Penal del 2004, el mal llamado 2004. Entonces, al menos yo que soy abogado litigante, me afecta bastante porque tengo ese inconveniente. Sí, estoy con ese inconveniente porque estoy en una transición muy incómoda. Entonces, en esta etapa, cuando usted dijo, por ejemplo, con respecto a este tema, es muy, yo pienso que es muy delicado porque no se debe llevar una audiencia tan veloz. O sea, el error para que se defienda en una audiencia que se admitan todos los medios de pruebas es muy difícil. Hace que la defensa prácticamente no puede ejercerla. Es muy difícil, pero lo están llevando en una sola audiencia, prácticamente llevan varias instituciones y ponen en peligro la defensa. No lo han valorado, pues, los que están creando, los legisladores, no lo han valorado, pero en una sola audiencia, de pronto llevan varias y eso es un poco, de verdad, muy peligroso. ¿Por qué? Porque no permite de que la defensa tenga el tiempo. Pero con el Código de Procedimientos Penales había un tiempo ponderado, donde que tenías y había hasta cierta manera mayor flexibilidad. Entonces, en este caso particular, cuando ellos se ofrecieron los medios probatorios y de pronto nada se objetó, nada se opuso. Y es más, no había la herramienta. Entiéndase bien que los abogados que son pues litigantes tienen muchos problemas. Los abogados litigantes tienen muchos problemas que de pronto la legislación no lo sabe, algunos que no litigan no lo saben, ¿no? Porque se va a confrontar a que de pronto el cliente tenga solvencia económica que les pueda suplir para que trabajen bien, que de pronto en un momento le dice, bueno, no quiero, y luego dice, sí quiero que me defiendas, y todos esos inconvenientes pasan, ¿no? Con el abogado litigante. Entonces, de pronto se le pasó el tiempo, ahora vamos a juicio oral, y en este juicio oral, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo le defendemos? Porque estamos pues de pronto preocupados porque ya se nos pasó. Ahora, si bien es cierto, ya tenemos esta realidad, estamos con todos estos medios de pruebas que han ingresado así como un río, y ahora ¿cómo lo salvamos al cliente, no? Es en esta etapa donde que nosotros podemos cuestionar, de acuerdo a lo que usted nos está enseñando el día de hoy, artículo 178, donde cuestionamos, artículo 119, y el otro artículo que nos dijo el 242, ¿no? Es en esta etapa donde que todavía se puede lograr hacer algo para poder defender, porque entiéndase que para el día de hoy hay una política de Estado sobre estos delitos, toda una política de Estado sobre estos delitos. Aquí previamente quien se va a salvar pues tiene que ser muy acucioso, el abogado tiene que ser muy acucioso, muy veloz, muy rápido y sobre todo muy conocedor, ¿no? Entonces eso era un poco yo lo que quería trasladarle como abogado litigante que soy, que todos los días pues padezco en esta realidad, ¿no? Porque una cosa, yo siempre he dicho, el abogado litigante es quien da el aporte. Al conocimiento da el aporte. Yo todos los días estoy contribuyendo con el juez, estoy contribuyendo con el fiscal, prácticamente les estoy enseñando, pero en cierta manera no somos considerados, no somos como así lo más despreciado, ¿no? Justo estaba en un posgrado y le decía que los abogados litigantes son como esos perros chusquitos, ¿no? Que en cierta manera estos animalitos se habían desarrollado en el campo, pero son los más fuertes, ¿no? Que para el día de hoy no están siendo valorados ni considerados. Entonces, en esa medida era mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Ya, gracias por un saludo cordial a Lima. Yo estuve el año pasado en Lima, era fiscal anticorrupción en Villa El Salvador. Estuve en Lima un buen tiempo. Bueno, también ya el nuevo código yo he litigado igual como abogado litigante casi 10 años, así que yo me he formado más en un nuevo modelo. Lo que te puedo decir respecto al tema de la admisión de medios de prueba, si ya fue admitida, como tú dices, como un río, ya fue admitida, lo que tiene que hacer es ya en la actuación probatoria. Y la clave está que te prepares de cómo yo voy a introducir información o voy a cuestionar el órgano de prueba personal o documental.
Por ejemplo, se me hubiese gustado traer hoy día ese audio de la audiencia que tuve hoy. El abogado presentó un testigo de parte, ¿correcto? Cuando presentas testigo de parte, tienes que hacer interrogatorio directo. No puedes hacer contraexamen. Y para hacer contrainterrogatorio directo, tienes que sentar bases. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tengo que empezar de lo general a lo específico. En juicio oral, ¿qué es lo que tienes que hacer como abogado defensor? Primero hay que evaluar cada órgano de prueba, cada documento admitido. Por ejemplo, en el caso que yo simplemente les he puesto del perito, psicólogo, ha sido admitido este señor. O del médico legista, esa que les he mostrado el documento, en delito de violación sexual. A ver, dígame, ¿cuántos de ustedes sabían objetar ese punto? Nadie, o sea, nadie objeta. Le dije, bueno, el señor ha suscrito como perito, debe ser perito. Un ratito no es así. En ese tema en concreto, entonces, tenemos que prepararnos ya para una técnica de cómo nosotros vamos a restar credibilidad, ya sea a la persona o al contenido del documento elaborado. En este caso, entonces, estimado Rodolfo, lo que tienes que hacer es practicar técnicas para desacreditar la información del perito o del documento que se ha introducido. El juicio oral, cuando va a empezar, nada está dicho. Nada está dicho. El testigo puede dar una información distinta al que ha vertido a nivel fiscal y ese testimonio es el que va a tener valor probatorio. No lo que ha declarado a nivel fiscal, sino lo que declara a nivel de juicio oral. ¿Correcto? El documento, si ha sido admitido, hay que ver utilidad, pertinencia, conducencia del documento. Si ha sido admitido, por ejemplo, lo que estamos indicando, la entrevista en cámara GESIL, entrevista como documento, ya les estoy enseñando cómo voy a actuar a nivel de juicio oral. Yo no voy a objetar el documento íntegro, yo voy a objetar, o mejor dicho, voy a argumentar qué puntos específicos de esa entrevista en cámara GESIL no deben ser materia de valoración. Muy bien. A ver, vamos con alguien más. A ver, ¿cómo vamos? Pilar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Mire, tengo, por todo lo que usted estaba explicándonos, yo vi un caso que en cámara GESEL la menor había manifestado que la habían violado vaginalmente, analmente, y en el informe médico tenía himen complaciente y no había rasgos de violación contra natura. En ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo, si es que el informe médico no es una pericia, es un informe, ¿no? ¿Cómo podemos contrarrestar o basarnos? Sí, bueno. El tema en concreto es, ¿después de cuánto tiempo de sucedido el hecho se le realizó la evaluación médico-legal? Varios años. Ya 2 años, 3 años. Ya fue. Máximo, para poder hacer una evaluación médico-legal con himen complaciente, 72 horas de sucedido el hecho. Si ha pasado ese periodo, no va a haber indicios que puedan vincularlo directamente a ese suceso. Entonces, aquí es más fácil para la defensa, ¿no? Si nosotros estamos defendiendo un caso de violación sexual que se menciona que ha cometido el señor hace 1 año, 2 años, 5 años, téngalo por seguro, este caso puede llevar netamente a una sentencia absolutoria, siempre y cuando realices un buen contraexamen. Segundo, el tema del himen complaciente, como te había dicho, sí se puede probar, o sea, sí puede probarse violación sexual con himen complaciente, pero el reconocimiento médico legal debe ser casi reciente, es decir, dentro de las 72 horas de haber ocurrido el evento. Y en ese caso en concreto, ¿qué va a haber? En el himen complaciente ustedes piensan que no hay ningún tipo de lesión. Sí hay lesiones intragenitales tan pequeñas que sí se pueden establecer. También puede haber lesiones extragenitales que puedan existir en ese caso en concreto. Claro, no con esa evidencia de una defloración reciente normal, ¿correcto? Pero sí existen
cierto tipo de indicios tan pequeños que pueden ser materia de probanza. Por eso les he mencionado que el plazo, el tiempo es determinante en ese caso en concreto. 72 horas de haber ocurrido el evento será el plazo idóneo para una evaluación médico-legal que acoja estos datos, indicios de esa lesión del himen complaciente. Basado en esa, ya será una herida antigua. Y como es una herida antigua, no lo podrán vincular directamente al agresor. Podría ser efectuado por cualquier otra persona o incluso por esa misma persona que se ha autolesionado. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? En ese caso es fácil, pues, ¿no? Al perito, pues ya les he dicho cómo lo van a desacreditar primero. El segundo le podría decir, pues, es cierto que esa herida es antigua, ¿cierto? Sí, porque ha sido elaborado o ha sido evaluado después de una semana, 3 meses o unos años, ¿sí? Y es cierto que esa herida pudo haberse efectuado también con otro tipo de objetos. ¿Sí? Te va a decir, porque el médico no te va a decir, el autor es esta persona. Jamás te va a decir. Él únicamente te va a decir, presenta o no lesiones y producto de qué es esa lesión. Vamos con alguien más. A ver, para poder finalizar. A ver, ya va a ser las 11. Hoy estoy un poco cansado también por todo lo que se trabaja en el despacho. A ver, ¿alguien Doctor, más? sí, quería aprovechar, doctor, su conocimiento y preguntarle, en el caso de, o sea, ya hemos visto el tema de los certificados médicos, donde que establecen, de pronto hay una duda sobre la supuesta violación, porque la niña dijo casi lo mismo, dijo, me han violado analmente y vaginalmente, pero cuando se va al este certificado, como lo mostró usted, solamente sale vaginal, dice, solo sale vaginal. Entonces, la pregunta es eso, si nosotros estamos ya pues en esta etapa, en la etapa intermedia, ¿cómo podríamos hacer? Porque si bien es cierto, todavía existe una exclusividad del juez que puede hacer de oficio algo, ¿no? Pero todavía se podrá pedir un nuevo peritaje con respecto a esto, cuestionar de repente, algo se podría hacer ahí al respecto, doctor. Nuevo peritaje no creo, sino que habría que evaluar de que la versión de la menor no es coherente. O sea, la menor me dijo que me ha violado por vía anal y vaginal, sin embargo, no se corrobora ese dato con la evaluación médico-legal. No hay violación anal, simplemente hay una violación vaginal, pongamos. Entonces, su credibilidad de su testimonio no es tan coherente. Habría que ver, pues, después de cuánto tiempo puso en conocimiento de la autoridad competente este acto de violación. Imagínate, la gran mayoría de casos de violación denuncian luego de que ha pasado unos meses, unos años. Incluso ya tienen otra pareja sexual. Entonces, fácilmente le podría decir que esa lesión que presenta, por ejemplo, en el ejemplo que les he mostrado, un certificado médico legal antiguo, diga que esa defloración antigua hace mención a un acto sexual que tuvo la agraviada con otra persona, ¿correcto? No necesariamente con el agresor. Entonces, mucho tiene que ver el tiempo. La inmediatez es determinante en este tipo de delitos. Doctor, buenas noches. Sí, a ver, adelante. Sí, buenas noches, doctor. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En un caso de flagrancia, ¿se puede realizar una prueba preconstituida o una prueba anticipada? ¿Flagrancia en cualquier delito? En un delito de tocamientos contra la libertad sexual. Claro, de hecho, doctora, ahí lo idóneo es hacer una prueba anticipada. Anticipada, ¿verdad? Sí, prueba anticipada, Ya. porque sí, por ejemplo, en este caso me han dicho, señor, me han hecho tocamientos indebidos a un niñito. Muy bien. Antes de poder yo pedir prisión preventiva, tendré que, como fiscal, inmediatamente pedir al juez, y existe una norma donde dicen casos que sean urgentes, el juez tiene que hacer inmediatamente esto, de la prueba anticipada. Yo como fiscal primero daría prueba anticipada, que en cámara GESE. Doctor, ¿por qué es mi pregunta? Porque justo me ha tocado un caso el día de hoy, pero el fiscal me dice de que va a ser una prueba preconstituida, se va a realizar el día de mañana, la prueba preconstituida. En este caso, si él indica que se va a realizar la prueba preconstituida, cuando me estoy acreditando, me voy a acreditar, ¿cómo puedo yo hacer en
en mi lugar de, Usted es abogado de la parte agraviada. no, en mi lugar de psicóloga, cuando me acredito, Ah. yo no estoy de acuerdo con que se haga una Por- prueba preconstituida. Porque cuando va a ser prueba preconstituida, no va a tener el mismo sentido probatorio el testimonio del menor o de la menor. Porque puede ¿Ya? ser materia, como les he dicho, algunos jueces que dicen, como no ha participado el juez en la Así es. entrevista, ahora que venga el menor. Que Ya. venga el menor, que venga. Y en la defensa va a decir, sí, doctor, que venga. Imagínate que sea un menor de 14, 15 años, no sé. Pues, no Es un una menor de 15 años. allá, lo va a llamar a juicio oral. En la práctica, yo a diario tengo juicio con el colegiado por violación, por tocamiento. Le va a decir, aquí vamos a priorizar el testimonio de la agraviada sobre lo que ha declarado en entrevista. Ya. Porque no Doctor, es prueba anticipada, porque si fuera hay una- prueba anticipada, solamente en un solo acto se acoge ese testimonio y de ahí nadie más participa. Ujú. Así es. Doctor, Doctor. ¿hay alguna base legal en la cual yo me pueda, digamos, coger para Claro. que... El tema es justamente la base legal que hemos mencionado el día de hoy de prueba anticipada. Al fiscal hay que decirle lo siguiente, doctor, ese tema tiene que ir como prueba anticipada, por tanto, usted tiene que pedirle al juez que se dé esa entrevista en un solo acto y esa entrevista, el resultado de esa entrevista sea como prueba anticipada, para que no exista revictimización de la agraviada. Así. Ujú. En cambio, Ok. si es prueba preconstituida, vuelvo a mencionar, la gran mayoría de jueces de juzgamiento prefieren tenerlo, si ya tiene más de 14 por lo menos, prefieren verlo directamente al agraviado, decir, a ver, que venga, pues acá lo vamos a escuchar. Y ahí le van a confrontar, incluso le van a confrontar, ¿qué? Lo que ha declarado en entrevista en Cámara GESE. Le van a decir, ¿y por qué dijiste ahí tal frase y ahora estás cambiando? ¿Por qué ahora sí te acuerdas y dices también me ha violado vía anal, vaginal, cuando en la entrevista no dijiste eso? Doctor, una pregunta de frente al grano sobre el certificado médico, doctor. Doctor, yo tengo un certificado médico, ¿no? En el cual dice, peritos que suscriben solamente firma el médico legista, un solo médico legista. La segunda pregunta que le hago, ¿no? Hablamos de un acto de violación sexual de hace 2 años y en el examen certificado médico legal no describen el himen y ponen en el acto contra natura, ponen ano eutónico. Entonces, pero si hablamos de un acto de violación sexual, un ano eutónico debería ser hipotónico. ¿Cómo actuaríamos frente a la etapa intermedia? ¿O cómo actuaría ese? Eso es justamente lo que les he dicho, esa técnica de cómo voy a oponerme a la subadmisión de ese órgano de prueba. El tema en concreto es, si el experto se equivoca, ya fue, pues. No fue. En este caso en concreto, si hay el fiscal, ¿qué tiene que hacer? Porque ese documento llega en etapa de investigación. Claro. El fiscal cuando reciba el certificado médico legal así, lo que va a hacer es, a ver, ¿la conclusión es clara o no? Y si no es clara, ¿qué pido? Aclaración. Correcto, señor perito, señor médico legista, aclárame esto, yo no entiendo, ¿a qué te refieres? Si me dice violación sexual contra natura, dime así. Hubo defloración contra natura por objeto duro, contundente, no sé cómo ellos siempre les gusta poner, ¿no? En su informe. Pero claro, no puede... En ese médico legal solamente vota antiguas, signos de actos contra natura antiguos, no requiere incapacidad médico legal. Ya, pues, signos de acto contra natura antiguo quiere decir que ha ocurrido más de 7 días. Ese es otro dato, ¿eh? ¿Cuándo se considera antiguo una lesión? Pasados 7 días. 72 horas, ¿no? 7 días. En violación sexual. Violación. 72 horas para himen complaciente. Pero si no tuviera himen complaciente y fuera una persona que ha sufrido violación sexual normal, pongamos, se considera reciente hasta los 7 días. Pasados los 7 días, herida antigua. Hay que tomar en cuenta que... Sí. Dígame. No, hay varios tipos de himen, ¿no? Yo iba a decir... Claro. Pero la más clásica, pues, la más clásica es esta, del himen complaciente, ¿no? Pero en este caso en concreto, la data de la herida pasada 7 días es herida antigua. Y eso hágale alguna pregunta al médico legista, dile, ¿es cierto? Pregunta sugestiva al médico, dígale,
Es cierto que pasados 7 días esa herida ya es antigua, ¿cierto? No es herida reciente, no, es herida antigua. Y como es herida antigua, usted tendrá que hacer su teoría del caso para vincular a otro suceso. Pues. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, doctor, Sí, doctor, quería buenas noches. aprovechar, Disculpe, doctor, porque una usted dijo pregunta, dentro si me del permite. certificado médico legista. A ver, un ratito en orden, ya. ¿Con quién voy? ¿Con Daniel? Sí, Daniel, Leonidas, doctor. Buenas Ya, noches. Daniel, ya adelante. Gracias, doctor. Sí, regresando al tema de la prueba anticipada, el caso, por ejemplo, de una cámara Gesell. ¿Qué opinión tiene usted para hacer o para observar esta cámara Gesell? La presentación tal vez de un informe post facto hecho por un psicólogo, en el cual se haga la observación y la interpretación y también se llegue a algunas conclusiones, tal vez de las incongruencias en la declaración, etcétera, de la víctima, ¿no? Ya. ¿Una evaluación post facto de qué? ¿Del psicólogo? No, de la cámara Gesell en realidad. Ya, De la pero cámara desde la Gesell y su entrevista. evaluación psicológica, exacto. Ya. Y esta evaluación post facto, de cierto modo, tiene que ser muy especial. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el psicólogo, por ejemplo, da un dato. En medicina legal, hoy en día en fiscalía no hay, por ejemplo, peritos de credibilidad del testimonio. Hay que ver muchísimo, sobre todo, si son psicólogos, que su actuación haya sido objetiva y segundo, que la forma como ha realizado esta entrevista tenga estos parámetros que hemos mencionado el día de hoy. Si no, el psicólogo a nivel de juicio oral, al igual que el médico legista, va a caer. Va a caer. Por ejemplo, cuando yo le voy a hacer una entrevista al psicólogo, yo le puedo hacer la misma interrogante que le hice al médico legista, ¿no? Sobre su especialidad, sobre su técnica, sobre su método, sobre la forma de las preguntas que ha formulado. Entonces, la evaluación post facto tiene que ser tan objetiva en este caso. La evaluación post facto se puede hacer, sobre todo se hace en temas médico-legales, ¿no? Por ejemplo, una persona se ha accidentado, está hospitalizado, esta historia clínica luego le vamos a mandar al médico legista para que me establezca días de incapacidad médico-legal, sin necesidad de que el paciente, en este caso el herido, el agraviado, concurra a medicina legal, sino del resultado de la información documental tienen que interpretarlo. Sí, doctor, quería aprovechar en preguntarle, ¿quién es el que tiene que firmar como corresponde un documento como es este certificado médico legal? ¿Quién es el que tiene que hacerlo? Y en este caso, como profesionales, nosotros, ¿cómo le podemos cuestionar y decir, ¿sabes qué, señor? Usted no tiene esa especialidad, usted no es... No, es que eso se hace ya, doctor, en el contraexamen, a nivel de juicio oral, si es que el caso ya está en juicio oral. ¿Ya? Depende, pues, el correcto sería un médico legista, pues, pero con una especialidad en medicina legal, ¿no? Un médico general, un médico legista, con Registro Nacional de Especialidad en Medicina Legal. Ese sería el idóneo. Muy bien, hasta aquí entonces la ronda de preguntas. Damos por finalizada esta sesión. Creo que ya todo se respondió, ¿no? ¿O hay alguien más? Una más. A ver, voy a dar micrófono a Leonidas. Doctor, ¿ya? una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Doctor, si el examen de integridad sexual no es una pericia, es únicamente un informe, ¿el testigo que sea examinado en el plenario va a ser examinado de igual forma como testigo experto? Ya, claro. Testigo experto sí, pero su opinión no es tan vinculante como de un perito. Ya, pero se somete a las reglas del 378. Claro, a las reglas del interrogatorio y el contraexamen. Ya lo que voy a hacer en el contraexamen es desacreditarlo, ¿no? Por las cualidades técnicas, todo lo demás. Claro, lo voy a desacreditar de que ese señor no es experto, pues. No, no es idóneo y todo. Ya, perfecto, doctor. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Finalmente, damos por finalizada esta sesión con Liz. Buenas noches, Liz, y de ese modo doy por finalizada la clase del día. Doctor, buenas noches. Una pregunta respecto a la entrevista en cámara Gesell. La niña en cámara Gesell a veces cuenta en el rato cómo ha pasado, ya sea los tocamientos o la violación, ¿no? Pero cuando ya pasa
evaluación psicológica, no dice necesario lo mismo, ¿no? Entonces dice otros hechos. ¿Por qué razón tú has contado en cámara Gesell que sí realmente te ha violado? Pero allí ella dice, no, es que yo he dicho eso porque mi mamá me estaba escuchando, pero en realidad nunca me ha violado, sino que yo he consentido para niños de mayores de 14 años, ¿no? Entonces, ¿cómo puede uno evaluar eso, ¿no? O yo en todo caso podría pedir un test de veracidad de la niña al momento que la psicóloga esté haciendo la evaluación psicológica. El tema es que no hay expertos del test de veracidad, doctora, en fiscalía. Hay carencia de expertos en psicología del testimonio. Si tuviéramos eso, todito sería ganada. No hay. A ver, pídale pues que me diga un psicólogo si el testimonio de esa agraviada es cierto. No hay expertos en fiscalía respecto a la credibilidad del testimonio. Lo que evalúan es la conducta, lo que evalúan su personalidad, lo que evalúan es el contexto, cómo sea. Pero netamente, pregúntele a un psicólogo, ¿es cierto lo que ha dicho de que de la menor es verdad o es falso? A ver, póngale una pregunta así. ¿Es verdad o es falso lo que ha dicho la menor? Te va a decir, bueno, yo no evalúo el tema de credibilidad. Yo no sé si eso es cierto, ¿verdad? Ese es su dicho, te va a decir de ese modo. Muy bien, hasta aquí entonces la clase del día de hoy. Muchas gracias por estar en esta sesión. Espero haber dado algunas pautas que les pueda servir en su vida diaria como abogados, litigantes, fiscales o en el rol que cumplan dentro del campo del derecho. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, estimados participantes, por acompañarnos hasta el día de hoy. Bien, vamos a dar por finalizada la sesión. Gracias con todos.